Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura de Revista de Regreso al Supremo, la ciencia del canto congregacional del nombre del Señor, Sankirtan. Cuando Prahlada Maharaj, el célebre devoto de la personalidad de Dios Vishnu e hijo de Hiranyakashipu, el conocido ateo, era un niño de apenas 5 años, sus compañeros de juego lo vieron un día cantando el nombre trascendental de Hari, el Señor. Los niños que habían nacido todos en una familia atea y por ello eran conocidos como los hijos de los asuras, le hicieron a Prahlad Maharaj una pregunta que hoy en día es una pregunta común entre todos los hombres ocupados. La pregunta era bastante simple y clara y era una pregunta de los hijos de los asuras de por qué Prahlad estaba perdiendo su valioso tiempo cantando el nombre de Hari. Le pidieron que saliera de su lugar y disfrutara de la vida cumpliendo con la teoría utilitaria de comer, beber, ser feliz y disfrutar. Esto era algo muy natural para los hijos de los asuras, porque los asuras no son más que aquellos que no saben nada de la trascendencia, pero siempre están ocupados en el negocio del disfrute material. El símbolo del disfrute material es una combinación de oro y cojines, e Hiranyakashipu fue nombrado rey de los asuras, porque su propio nombre sugería que solo le interesaban el oro y los cojines. El oro es el medio de intercambio de todas las comodidades materiales y los cojines o la ropa de cama blanda y acolchonada son el lugar de descanso para disfrutar de las mujeres y el vino. Hiranya significa oro y Kashipu significa ropa de cama blanda. Por lo tanto, Hiranyakashipu era el rey de esos materialistas a los que simplemente le importaba el oro y los cojines y como tal le importaba poco el Señor o su nombre. Pero afortunada o desafortunadamente, para mostrar a la gente del mundo que el disfrute material no es el fin último de la vida, sino que el objetivo de esta forma humana de vida es una misión para regresar a Dios y regresar al hogar, Prahlad Maharaj, quien era una encarnación empoderada de la personalidad de Dios, como se afirma en el Gita, nació en medio de los materialistas más obstinados como el hijo de Hiranyakashipu, quien era ateo y materialista hasta el fondo de su corazón. Las leyes de aparición y desaparición del Señor Todopoderoso o de sus siervos de buena fe son diferentes de las leyes de la naturaleza y ambos son libres de elegir dónde y cómo aparecer y dónde y cómo no deben hacerlo. Por lo tanto, no es de extrañar que Prahlad Maharaj apareciera en la familia de los ateos. Así comenzó una lucha entre el teísta y el ateo. El conflicto entre teístas y ateos existe desde tiempos inmemoriales. Por esta razón, la relación entre un teísta y un ateo sigue siendo siempre tensa, incluso si la relación es tan íntima como la de un hijo y un padre. El padre ateo Hiranyakashipu intentó matar a su hijo amado Prahlad más de una vez por el único defecto de la fe de su hijo en Dios. En una lucha de este tipo entre teístas y ateos, el teísta siempre sale victorioso, ese es el veredicto de la historia. Ahora, volviendo a nuestro punto original, podemos decir que Prahlad Maharaj, cuando sus hermanos le preguntaron por qué estaba desperdiciando su valioso tiempo en el canto del nombre de Hari, generalmente conocido como Kirtan, respondió a sus amigos con las siguientes palabras: Hermanos, hemos obtenido esta valiosa forma de vida humana después de millones y millones de procesos evolutivos. Por lo tanto, esta vida, aunque temporal y sujeta a la muerte, es un bien muy valioso y solo en este cuerpo de nuestra vida podemos alcanzar la meta suprema. Por lo tanto, no debemos perder nuestro tiempo ni siquiera por un momento y debemos dedicarnos de inmediato a la consecución de la necesidad primordial de la vida, siendo el objeto de nuestro disfrute material el mismo en todas las demás formas de vida. El argumento de los amigos de Prahlad Maharaj era que el canto del nombre de Hari podía dejarse de lado como una actividad recreativa para la vejez. Para un cuerpo de 5 años que se enfrentaba a un futuro de vida muy brillante en el mundo material, un canto tan inusual del nombre de Hari es una pérdida de tiempo. De hecho, si el canto del nombre de Hari es una actividad recreativa para la vejez, ese tipo de recreación no puede practicarse ni siquiera en la vejez. Pero si es una cuestión de absoluta necesidad, todo hombre necio, viejo, y el nombre de Hari debe ser protegido tan pronto como sea capaz de pronunciar el vocabulario elemental. La vejez significa un acercamiento más cercano a la muerte y a la vida humana, y especialmente en la actual era de disputas, no hay certeza de cuándo morirá un hombre. A
A pesar de todas las precauciones del Estado y la sociedad, la mortalidad de los hombres, tanto jóvenes como viejos, se está produciendo a cada momento y sin embargo los vivos piensan que son inmortales. Esa es una diversión de los mayas y Prahlad Maharaj quería disipar la ilusión de sus amigos que eran todos hijos de los asuras. Él dijo: queridos amigos, no sean tontos. En sus vidas pasadas ya han tenido bastantes placeres materiales y se los tendrán según su rango y posición, pero deben esforzarse por alcanzar la meta suprema que no fue posible alcanzar durante sus muchas vidas pasadas. Los 4 principios del disfrute material son el comer, el dormir, el temer y la complacencia de los sentidos. Los gatos, los perros, los tigres, las hormigas, las serpientes, los pájaros y las bestias, como el hombre, tienen que disfrutar de estos principios del disfrute material según sus respectivas posiciones. El perro come algo y después de comer se va a dormir durante un rato. También teme el ataque de otro perro como un hombre teme el ataque de su enemigo. El perro también engendra hijos en el vientre de su esposa perra, exactamente como el hombre y la familia del perro se mantiene con el mismo cuidado que la de un hombre. Pero la diferencia entre el perro y el hombre es que el perro no puede saber nada más que esos 4 principios de la vida animal llamados disfrute material, pero el hombre, en virtud de su conciencia superior, puede saber, si trata de saberlo, qué es él, qué es esta creación manifestada, quién es el Todopoderoso y cuál es su interrelación entre sí. El perro no puede hacer ninguna distinción entre un perro y Dios porque aparentemente ambos están compuestos de los mismos ingredientes, es decir, Dios. Pero un hombre en su estado puro de conciencia puede saber que un perro es un perro y que Dios es Dios por la ley de la identidad. Dios no puede ser un perro y el perro no puede ser Dios. Un hombre de conciencia desarrollada puede comprender que Dios es grande y que todas las demás cosas son sus servidores subordinados. Puede saber que el olvido de Dios es la cualidad del perro y por lo tanto un hombre trata de distinguir de la posición de un perro simplemente tratando de saber que es Dios. Este proceso de conocer a Dios Todopoderoso varía de manera diferente según la gente, según el país y el clima. El método estándar por el que uno intenta acercarse a Dios o a la relación entre Él y el hombre se conoce generalmente como religión. A un hombre que no tiene tal religión se lo puede clasificar como un perro, ya que no es mejor que este último. Así lo afirman las escrituras. Dharmena Jena Pasubhi Samana. Es decir, un hombre desprovisto de religión es como un animal. De hecho, Prahlad Maharaj no estaba perdiendo el tiempo cantando el nombre de Hari, como les parecía a sus amigos ateos, sino que estaba utilizando correctamente el valioso tiempo de la existencia humana con vistas a la autorrealización. Cuando el canto del nombre del Señor se hace de manera individual o incompleta se le llama Kirtan, pero de todos modos el Kirtan o Sankirtan siempre tiene como propósito cantar el nombre del Señor y nunca significa una sociedad de debate de palabras mundanas. Sin embargo, el Sankirtan es la fórmula común más grande de la religión universal aceptable en la era actual de disputas llamada Kali Yuga. En los Puranas afirma que el proceso de conocer a Dios en el Satya Yoga o Edad de Oro es mediante la concentración y la meditación. Los hombres vivían durante esa era durante miles de años y se decía que Mahamuni Valmiki alcanzó el sitio de la perfección después de 60.000 años de meditación antes de poder componer el Ramayana. Por lo tanto, el Ramayana no es una especulación de poetas mundanos. El proceso de conocer a Dios en el Treta Yoga o Edad de Plata era la realización de grandes sacrificios como Ashvamedha Yayas, que en el Dwapara Yoga o Edad de Bronce era mediante la adoración con toda la parafernalia y que en Kali Yuga, es decir, en la actual era de la disputa, Edad de Hierro, el proceso es mediante la realización de cantos congregacionales de los nombres del Señor. El mandato en la escritura es el siguiente: Kriteyat Diyayate Vishnu Tetrayam Yayata Mahyam Dvapare Paricharyayam Kalautau Hari Sankirtanat. Por lo tanto, en la actual era de disputas, cuando todas las conclusiones se alcanzan mediante una asamblea de hombres combatientes, la posibilidad de realización de la conclusión absoluta es muy pequeña mediante otros procesos como las obras, el conocimiento, la reunión o la meditación, excepto mediante el proceso del canto congregacional del nombre de Hari.
Hace unos 450 años, el señor Chaitanya, el padre del movimiento de Sankirtan, apareció en Bengala, en el distrito de Nadia, e inauguró por primera vez el sistema de canto congregacional del nombre del Señor. Realizó un vigoroso trabajo de propaganda trascendental con este propósito. Como resultado de ese movimiento, todo Bengala, Orissa y el sur de la India se vieron inundados por su trabajo de propaganda trascendental, y muchas personalidades eminentes como Rupa y Sanatana, los entonces ministros de Navad Bengala, y Ramananda Roy, el entonces gobernador de Madras, y eruditos como Vasudeva Sarvabhauma y sannyasis como Prakayananda Sarasvati, todos se convirtieron en sus discípulos entre muchos otros miles de discípulos en ese momento. En Benares convirtió a Prakayananda Sarasvati junto con sus 60.000 seguidores sannyasi Mayavadi a su culto de Sankirtana. En Allahabad favoreció a Vallabhacharya en Arail, al otro lado de Allahabad, y en Puri lo hizo recuperar al gran erudito de la época, es decir, Vasudeva Sarvabhauma, un lógico acreditado y filósofo empírico de su tiempo. Toda esta combinación hizo que el movimiento del señor Chaitanya fuera un gran éxito, y como resultado de ese movimiento, la actual ciudad de Vrindavan en Uttar Pradesh fue excavada por dos Goswamis, es decir, Rupa y Sanatana, quienes fueron empoderados por el señor Chaitanya. Desde entonces, en varias partes de la India, el culto de Sankirtana se ha extendido como el fuego y ha sido aceptado como el único proceso de realización trascendental por muchos santos, como Thakuram en Maharashtra y otros. Se dice que el santo Thakuram recibió la inspiración del santo nombre Hare Krishna por medio de Krishna Chaitanya, y desde entonces inundó todo Maharashtra y la India occidental con el movimiento de Sankirtana. En el Chaitanya Bhagavat también podemos ver una predicción del señor Chaitanya. El culto del Señor se extenderá en cada aldea y en todas las ciudades que están sobre la superficie de la tierra. De esta predicción podemos esperar que el culto de Sankirtana tomará muy pronto una forma universal de movimiento religioso, y esta religión universal, en la que no hay daño en cantar el nombre del Señor ni hay ninguna cuestión de disputa, continuará durante años, como podemos saber por las páginas de las escrituras autorizadas. El culto de Sri Krishna Chaitanya es el siguiente: Harer Namah, Harer Namah, Harer Namah Kevalam, Kalau Nashti, Kalau Nashti, Kalau Nashti, Gari Gati Ainyatra. Es decir, en la era de la disputa, el nombre trascendental de Hari, el Señor, solo debe ser cantado y no hay otra alternativa excepto esta para la realización trascendental. Él ha enfatizado 3 veces en el nombre de Hari, así como en la palabra alternativa, para dar una impresión muy fuerte, como generalmente hacemos al dar énfasis al menos 3 veces en una cosa solo para dar una buena impresión. Debe notarse, por lo tanto, que el proceso para las realizaciones trascendentales recomendados para los 3 períodos, es decir, Satya, Treta, Dwapara, no será factible en la era actual. La gente en la era actual tiene una vida corta y es pobre en conocimiento y pobre en prosperidad material. También están corrompidos por la asociación de Kali y la era de la disputa. La impresión simbólica de la era de Kali está representada por los 4 principios de los vicios, como fue observado por Parishit Maharaj durante el primer advenimiento de la era de Kali hace unos 5.000 años. Los 4 principios de los vicios son los siguientes. Primero, asociación ilegítima con una mujer y sexualidad sin restricciones. Segundo, sacrificio sin restricciones de vacas y otros animales menores. Tercero, fomento del consumo de alcohol y otros hábitos intoxicantes. Cuarto, movimientos masivos de aventuras de juego en todas las esferas de las actividades humanas, a saber, política, social, económica y religiosa, etc. También podemos observar con mucho cuidado que la era de Kali ha transcurrido solo 5.000 años después de la batalla de Kurukshetra, que se libró entre los Kurus y los Pándavas, y justo después de la desaparición del señor Krishna de este mundo mortal. La mayor parte de la era de Kali aún no se ha sondeado, ya que según las Shastras hindúes, libros de leyes, la era de Kali tiene que prolongarse más de 427.000 años. Los signos de la era de Kali, como se mencionó anteriormente, ya han comenzado a ser muy prominentes, incluso en el comienzo mismo de la era, y no sabemos qué sucederá cuando la era esté en su plena juventud. Por lo tanto, al menos podemos saber que durante los próximos 427.000 años, nadie puede detener la corriente progresiva de la influencia de la era de Kali, representada por los 4 principios de vicios antes mencionados, como nadie puede detener los cambios estacionales en la duración de un año.
Las leyes de la naturaleza no pueden ser combinadas por nadie que esté él mismo bajo las leyes de la naturaleza. Los 4 principios de la era de Kali mencionados anteriormente se han difundido desde Occidente y, como se afirma en las escrituras, su influencia también se está extendiendo por el horizonte oriental. Podemos hacer todo lo posible con todos nuestros recursos y poderes inventivos para frenar las fuerzas mencionadas anteriormente, mediante acciones imaginarias como el hinduismo, el islamismo, la no violencia, el socialismo, el comunismo, etc., tal como el cerebro humano puede concebir, pero somos completamente incapaces de frenar la propagación del culto de la era de Kali mediante cualquier método concebible, excepto mediante el contraataque, es decir, el canto congregacional del nombre de Hari el Señor. Es solo por esta razón que el Señor Chaitanya ha enfatizado 3 veces el hecho de que Kalau Nashti Gati Anyatha. Así, debido a los embates y estragos de la era de Kali, nadie podrá concentrar su mente ni siquiera por un momento. Incluso los procesos preliminares de meditación de yoga serán imposibles de realizar por cualquier hombre en la era actual. Por lo tanto, los procesos que se ordenaron en la era de Satya tienen que ser reemplazados por el proceso de Harer Namaiva. De la misma manera, nadie puede realizar los grandes sacrificios que requieren tanta riqueza y tanto conocimiento. Los hombres del Treta Yuga solían vivir durante 10.000 años y por lo tanto les era posible acumular los fondos necesarios, así como el conocimiento necesario para la realización de los grandes sacrificios como el Ashwamedha, etc. Incluso si ahora es posible acumular los fondos necesarios para tales sacrificios, no es posible encontrar al brahmana erudito requerido que pueda hacerse cargo de la realización de tales sacrificios, de modo que se pueda obtener el resultado deseado. Así, en la época actual somos pobres tanto en fondos como en conocimiento, y como tal los principios de los sacrificios recomendados para el Treta Yoga deben ser reemplazados por los principios de Harer Namaiva. De la misma manera, los procesos de Dvapara Yoga también deben ser reemplazados por los principios de Harer Namaiva, tal como lo ordenó el Señor Chaitanya. Él ha enfatizado 3 veces el hecho de que no hay otra alternativa para la emancipación masiva en la Kali Yuga, debido a que todos los demás métodos para traer la paz al mundo siempre se verán frustrados por la contaminación de los 4 principios anteriores de la era de Kali. El Señor Chaitanya llevó a cabo su movimiento trascendental estrictamente de acuerdo con los mandatos de los Shastras, los libros de leyes, porque esa es la cualificación de todos los acharyas o autoridades genuinas, y como tal nos ha ordenado de manera más razonable y científica que cantemos el nombre del Señor de la siguiente manera. En las escrituras, los nombres Taraka Brahman del Señor en esta era se componen de 32 letras y 16 palabras simbolizadas de la siguiente manera: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El canto de las 16 palabras anteriores, compuestas por 32 letras sánscritas combinadas, se denomina Maha Mantram. Maha grande, mantra, la mente y liberación, es decir, el gran instrumento para nuestra liberación de las garras del plano mental. En la actualidad no tenemos información sobre el plano trascendental o la autorrealización, sino que nos encontramos flotando sobre un plano creado por la mente llamado Manarata. Estas 16 palabras son las únicas que pueden liberarnos de tales actividades mentales. Por lo tanto, si alguien se refugia en el Mahamantra como una entrega incondicional, puede alcanzar muy fácilmente todos los éxitos, tanto materiales como espirituales. Ese es el veredicto del Señor Chaitanya. Este Mahamantra, cuando se murmura en la boca, se llama Japa, y cuando se canta en voz alta para que otros también puedan aprovecharlo al escucharlo, se llama Shri Krishna Sankirtana. Ambos procesos de Japa y Sankirtana fueron demostrados perfectamente por Thakur Haridas, un asociado del Señor Chaitanya. Este Thakur Haridas también es conocido como el Namacharya, es decir, la autoridad de quien se debe aprender el canto del nombre trascendental del Señor. Sin embargo, es necesario decir que este Thakur Haridas apareció en la familia de un gran musulmán, lo que demuestra que el culto del Señor Chaitanya es aceptable universalmente, sin distinción de casta, credo o color. Según el Señor Chaitanya, este Shri Krishna Sankirtana es glorificado por las siguientes razones. El Sankirtana de Shri Krishna es glorificado porque su influencia se disipa a la oscuridad de la nesciencia que se ha proyectado sobre nuestra conciencia pura. La nesciencia es nuestro olvido del servicio al Señor.
la personalidad de Dios toda atractiva. Antes del advenimiento de la era de Kali, Shri Krishna, el Señor Supremo, apareció como uno de nosotros y condujo la sagrada batalla de Kurukshetra para enseñarnos a través de Arjuna la esencia de todo conocimiento en la forma del Gita. Las instrucciones supremas del Gita es sumamente confidencial y el Señor mismo la dice de la siguiente manera: Sarvan dharman parityajamam enkam sharanam brasha aham tvam sarva papebhyo mokshaishyami masucha. Es decir, abandona todos tus compromisos creados por la mente y refúgiate solo en mí. Yo te libraré de todos los pecados posibles, de lo cual puedes estar seguro. En el mismo Gita 15.7, Shri Krishna dice que las almas, las Shivas, son partes eternas y porciones de él, pero que el alma Shiva ahora ha sido condicionada por las modalidades de la naturaleza, atraídas por la mente sutil y los 5 sentidos subordinados, enjauladas en el cuerpo material burdo. El hecho de que el alma, la Shiva, es completamente diferente de su cuerpo y mente ha sido explicado detalladamente en el comienzo mismo del Gita, y esta identificación errónea del alma espiritual con el cuerpo material o la mente ha sido la causa raíz de toda la nesciencia en el olvido de nuestra relación eterna trascendental con el Señor Supremo. La última instrucción del Gita es, por lo tanto, en el camino de la reinstalación del alma, la Shiva, al servicio del Señor, y ese es el objetivo de aclarar el espejo de nuestra conciencia pura. Pero el espejo de nuestra conciencia pura ahora está cubierta con una etapa de polvo llamada principalmente deseo mundano de disfrute y renuncia mundana u odio al disfrute. En primer lugar, nos atrae el resplandor del disfrute material y por lo tanto deseamos dominar las fuerzas materiales de la naturaleza y sus leyes reguladas, convirtiéndonos en Ishvara, el Señor, el Maestro, el Rey, el Propietario, el Líder, etc. Pero cuando somos derrotados en nuestro hábito de disfrutar por el tridente de Durga, la diosa supervisora del mundo material, entonces tratamos de convertirnos en un pseudo renunciante o tyagi. Así, al comienzo de nuestra asociación con el disfrute material, nos declaramos bogi o el disfrutador, y cuando estamos desconcertados en nuestro proceso de disfrute, nos convertimos en tyagi o renunciante del mundo. Ambas funciones se realizan solo en el plano mental, y de esta manera Durga, o la naturaleza material, nos tira de las orejas y de las leyes de la naturaleza conocidas como trigunas o los 3 modos de la naturaleza, hasta que eliminemos esas especulaciones mentales de boga y tyaga que son perjudiciales para el camino de la autorrealización. Cuando queremos convertirnos en disfrutadores, no recordamos de quiénes son las cosas que vamos a disfrutar. En ese momento olvidamos que todo es creado por el Señor y es su propiedad. Somos incapaces de fabricar ni siquiera una pizca de tierra, y que decir de los elementos más finos como el agua, el fuego, el aire, el éter, etc. Olvidamos que todos esos elementos son los dones del Señor mismo a través de su potencia externa de la naturaleza, y que el alma, la Shiva, simplemente se le permite hacer uso de ellos para el servicio del Señor o para satisfacer su falsa posición de disfrutador. Tan pronto como los objetos de ese falso disfrute son arrebatados por el dominio de las leyes de la naturaleza, el alma Shiva se queda en blanco y se convierte en un renunciante tonto, como el fabuloso chacal en el huerto de uvas. El alma, la Shiva, olvida saber que todos los materiales de su falso disfrute son suministrados por la naturaleza y de acuerdo con las órdenes del Señor. El alma condicionada cautiva piensa falsamente que el disfrutador absoluto es él de todas las cosas. Olvida que es el prisionero de la fortaleza de Durga, de la potencia externa. Cuando renuncia, por lo tanto, en circunstancias difíciles, abandona solo ese hábito burdo de disfrutar, pero se convierte en un disfrutador sutil de sus otros recursos, es decir, la mente y el ego. De este modo se cierne sobre el plano de la invención mental para volverse uno con el Señor, haciendo un suicidio espiritual de su propia existencia individual. Esta clase de ilusión es la última trampa de la más poderosa naturaleza cualitativa, y por esta razón solo Shri Krishna advierte al alma, la Shiva, de la siguiente manera: Daivihesha gunamai mama maya durataya. Los caminos de las modalidades de la naturaleza son insuperables, y la única salida de la maraña de tales modalidades de la naturaleza es la completa entrega voluntaria a mí, Shri Krishna. La última línea se completa de la siguiente manera: Man evam ye prapadyante maya etam tarantite. Así, el deseo u odio por el disfrute o la renunciación son creaciones del ego falso. Por lo tanto, son como polvo en el espejo de nuestra conciencia pura.
Cuando esto se limpia mediante el Sankirtana de Shri Krishna, el alma Shiva, en ese momento puede ver solo su rostro real en el espejo pulido de la conciencia pura, y entonces puede saber solo que no es ni el disfrutador ni el renunciante, sino una entidad eterna como servidor trascendental del Señor Supremo. El polvo es maya o ilusión que puede compararse con la sombra y el Señor como el rayo de luz. Cuando Él aparece en el espejo de nuestra conciencia pura, maya cede y la sombra desaparece. No podemos ver al Señor ni oír sus voces con nuestros actuales sentidos imperfectos, pero cuando con plena entrega voluntaria cantamos el nombre trascendental del Señor con servicio y sumisión, Él misericordiosamente hace su propia aparición en el estado trascendental de nuestra existencia, cuando está libre de la contaminación del espíritu de disfrute y renuncia. En segundo lugar, se glorifica a Shri Krishna Sankirtana porque por su influencia podemos extinguir el fuego perpetuo de las tribulaciones materiales que siempre arden en medio de la existencia material. El olvido de nuestra relación trascendental con el Señor ha obligado a la naturaleza a infligir su tridente de triples miserias que han traspasado nuestro corazón. Las tres miserias son: primera, miseria pertenecientes al Atma o el cuerpo y la mente, tales como el dolor, frío, enfermedades, dolores, pérdidas, invalidez, hambre, sed, vejez, muerte, etc. Segundo, miserias pertenecientes al Bhuta u otras entidades, tales como problemas infligidos por enemigos, animales, insectos, etc. Y tres, las miserias relacionadas con los disturbios provocados por los devas o los dioses controladores, tales como hambruna, inundaciones, guerras, pestes, ciclones, terremotos, etc. El alma condicionada en su falsa posición de disfrutador o renunciante tiene que sufrir las tres clases de miserias mencionadas anteriormente, a pesar de todos sus esfuerzos científicos por superarlas. El cerebro científico con el que el alma condicionada Shiva trata de encontrar una solución a los miserables problemas es también un regalo de las modalidades de la naturaleza, y por lo tanto se ve engañada en sus minúsculos esfuerzos por conquistar las leyes de la naturaleza por un minúsculo instrumento llamado cerebro dado por la naturaleza. Sin embargo, las leyes de la naturaleza pueden destruir los productos de esos millones y billones de cerebros combinados con un solo golpe de su poderoso tridente. El esfuerzo constante del alma condicionada por luchar contra las leyes de la naturaleza hace que el alma condicionada se sienta cada vez más avergonzada, como podemos ver en la imagen del Mahakasur en su modo de lucha con la madre Durga. El Mohisasur tiene un tridente de la madre atravesado en su pecho, lo que es la expresión simbólica de las tres miserias que enferman nuestro corazón. Un fuego tan grande de tribulación solo puede ser controlado por Shri Krishna Sankirtana. Solo por el Shri Krishna Sankirtana el alma condicionada puede gradualmente saber que no es ni disfrutador ni renunciante, sino solo un servidor trascendental. Mediante el renacimiento de esa conciencia pura, ella entrega voluntariamente todos sus procesos fabricados para conquistar las leyes de la naturaleza y solo entonces puede corroborar con las lecciones del Gita Sarvatarman Parityaja. Cuando lo hace, fácilmente trasciende las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza no pueden actuar sobre ella por ese renacimiento de la conciencia pura. En ese momento, incluso dentro de este mundo material, se libera de la acción de las leyes de la naturaleza en su posición trascendental. Darles el poder del Shri Krishna Sankirtana. En tercer lugar, se glorifica el Shri Krishna Sankirtana porque por su influencia la oscuridad de nuestro corazón se vuelve cada vez más blanca. El Shri Krishna Sankirtana se compara con los rayos de la luna que difunden la blancura de las flores de Kumut, el loto. De manera similar, los rayos lunares de Shri Krishna Sankirtana difunden la blancura de nuestra conciencia pura. En cuarto lugar, el Shri Krishna Sankirtana es glorificado por su influencia en la vida de conocimiento, se vuelve bendita. En el Mundaka Upanishad podemos obtener información sobre dos tipos de conocimiento. Uno pertenece a la materia físico y el otro pertenece al espíritu metafísico. Mediante el Shri Krishna Sankirtana, cuando el corazón de uno se abre como la flor de Kumut por los rayos de la luna, uno se da cuenta de su propio ser como algo distinto del cuerpo y la mente. En el estado actual de nuestra existencia condicionada, estamos más interesados en el conocimiento del cuerpo y la mente, pero cuando nos damos cuenta de nuestro verdadero ser mediante el proceso de Shri Krishna Sankirtana, de que estamos separados del cuerpo y la mente, se hace evidente un anhelo puro por nuestra existencia real.
Esa es la vida de verdadero conocimiento y generalmente se la llama la vida de Brahma Jijnasa, es decir, una indagación sobre la vida de la existencia espiritual como algo distinto del suicidio espiritual. El alma Shiva, al ser constitucionalmente Brahman o espíritu, es muy natural para ella investigar el conocimiento de la existencia espiritual y mediante el cultivo de ese conocimiento de la existencia espiritual, el alma Shiva vuelve a su posición constitucional de relación trascendental de neutralidad, servicio, amistad, afecto y amor por Dios. Es la meta última de la vida espiritual. En cuanto al conocimiento mundano, como el arte, la ciencia, la filosofía, la química, la física, la astronomía, etc., se adquieren automáticamente mediante el proceso de Shri Krishna Sankirtana. Shri Krishna Sankirtana incluye tales conocimientos indirectamente o como algo natural, como lo demuestra la recitación del Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam. Hay una elucidación perfecta de ese conocimiento mundano en las lecturas del Gita y el Bhagavad. El simple cultivo del conocimiento mundano hace que el alma Shiva quede atada a la vanidad de dicho conocimiento mundano, pero mediante el Shri Krishna Sankirtana no solo se adquieren esos conocimientos sin ningún esfuerzo adicional, sino que también el estudiante se libera de la vanidad mundana para la adquisición de tales conocimientos. La liberación de la vanidad de dicho conocimiento mundano conduce a uno al camino del conocimiento verdadero, es decir, a los pies del loto de la absoluta personalidad de Dios, que es la fuente de todo conocimiento. En quinto lugar, se glorifica a Shri Krishna Sankirtana porque él aumenta el océano de los disfrutes. Mediante la adquisición de conocimiento mundano, sin duda descubrimos el océano del disfrute material, pero esos disfrutes son parcial, insignificantes y temporales en la medida en que no pueden darnos la felicidad perfecta. Pero mediante el Shri Krishna Sankirtana no solo adquirimos los disfrutes del conocimiento material, sino que también podemos ampliar la esfera del disfrute de la existencia espiritual. Mediante el conocimiento material imperfecto podemos disfrutar del mundo material durante un tiempo limitado y dentro de un espacio limitado. Pero mediante la extensión del conocimiento espiritual, el océano del disfrute se extiende a un tiempo y a un espacio limitados. Por lo tanto, a menos que podamos emplear nuestros recursos adquiridos mediante los sacrificios de la vida, la riqueza, la inteligencia y las palabras para la propaganda del servicio de Shri Krishna Sankirtana, seguramente nos decepcionaremos en nuestro intento de obtener el disfrute material y como resultado de ese intento limitado seguramente nos veremos constantemente estrellados como el péndulo de un reloj entre los polos del disfrute material y la renuncia. En sexto lugar, se glorifica a Shri Krishna Sankirtana porque puede darnos una muestra de la nectaridad de la melosidad trascendental. Por lo tanto, cuando todo está unido a las ejecuciones de Shri Krishna Sankirtana, todo lo que se encuentra en esa relación trascendental se vuelve trascendental por naturaleza mediante el toque trascendental y como tal la naturaleza mundana, que siempre está imperfecta por su embriaguez y malsana innatas, no puede actuar sobre ellas. En la trascendencia, la imperfección mundana siempre brilla por su ausencia y por lo tanto el Shri Krishna Sankirtana puede darnos una muestra de la nectaridad completa. Los elevacionistas del mundo mundano pueden saborear con seguridad la néctar de los frutos de sus respectivas obras durante algún tiempo, y los salvacionistas pueden someterse a las áridas regulaciones de la renuncia negativamente, de la amargura del disfrute material sin ningún aroma de la variedad trascendental. Pero el ejecutante de Shri Krishna Sankirtana, mediante su proceso de ocupar todo para el servicio de Shri Krishna con pleno contacto con la trascendencia, nunca se ata a esas actividades trascendentales como los elevacionistas, ni ha tenido la necesidad de someterse al árido proceso de la renuncia. El ejecutante de Shri Krishna Sankirtana siempre trasciende las actividades de los elevacionistas y salvacionistas mundanos y permanece como un servidor eterno del Señor y disfruta en cada paso de su existencia trascendental de un toque del Señor. Por lo tanto, él reposa en una posición de paz perfecta, invidiable por los deseos de disfrute mundano, renuncia o perfección. Por otra parte, el Shri Krishna Sankirtana es un sonido trascendental, por lo que debemos distinguirlo de cualquiera de los sonidos mundanos. El sonido mundano siempre es diferente del objeto designado por el sonido. Por ejemplo, podemos citar que el sonido mundano agua es siempre diferente del agua designado por el sonido agua. Cuando tenemos sed, podemos repetir la palabra agua y agua mediante sonidos 100.000 veces, pero aún así no seremos capaces de saciar nuestra sed con esas prácticas constantes. Esa es la imperfección o embriaguez mundana de los sonidos mundanos.
Pero el Shri Krishna Sankirtan, aunque desciende del reino trascendental aparentemente como los sonidos mundanos, solo para favorecernos por su capacidad de ser audible para nuestros actuales sentidos imperfectos, nunca debe inventarse como uno con el sonido mundano. Siempre debemos recordar que no hay distinción entre Shri Krishna y su nombre, fama, cualidad y parafernalia. El Señor es conocimiento absoluto y no existe relatividad mundana entre Él y sus nombres, etc. Él es eternamente completo o Purnamatam. Su nombre es también, por lo tanto, Purnamatam, y por lo tanto, cuando su nombre aparece ante nosotros en su completitud, el Señor no pierde nada por ello, sino que sigue permaneciendo en su plenitud. Esa es la potencialidad del Dios Todopoderoso. La completitud derivada de la completitud deja fuera un equilibrio de completitud. 1 menos 1 deja fuera un equilibrio de 1 nuevamente, a diferencia del cálculo mundano de 1 menos 1 igual a 0. Los Upanishad confirman el hecho de esta manera. Por lo tanto, el Señor puede descender ante nosotros mediante sus inconcebibles poderes místicos en la forma del sonido trascendental y, si lo deseamos, podemos recibirlo adecuadamente mediante la entrega y el servicio mediante una recepción auditiva sumisa. Si Shri Krishna viene personalmente a nuestra presencia como lo hizo realmente durante la batalla de Kurukshetra, o Shri Ramachandra viene personalmente a nuestra presencia como lo hizo realmente durante el Ayodhya Lila, ¿qué se espera que hagamos para recibir a la personalidad de Dios? Seguramente trataremos de recibirlo con toda devoción y servicio, de modo que podamos ser favorecidos con su gracia. De manera similar, como su nombre no es diferente de él, debemos recibir el nombre con toda humildad y recepción auditiva sumisa, con la misma actitud con la que lo hemos hecho en presencia del Señor mismo. Por lo tanto, el Shri Krishna Sankirtana no es un placer sensorial de música y canciones como lo conciben algunos mundanos. Siempre debemos recordar el siguiente shloka en relación con el Shri Krishna Sankirtana, a saber: Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddha Nitya Mukta Abhyaniyatat Nama Namina. Es decir, el nombre de Shri Krishna es igualmente poderoso que Shri Krishna mismo, pues no hay distinción entre él y su nombre. Por lo tanto, el nombre es absolutamente perfecto, absolutamente puro, eterno y se distingue de los sonidos mundanos que siempre son diferentes de los objetos designados por estos sonidos. El propio Shri Krishna dijo al dirigirse a Narada que él no se vuelve necesariamente inmóvil por su situación en el mundo trascendental, ni tampoco lo es estando sentado en los corazones de los yogis como Paramatma y demás, sino que reside con seguridad en su plenitud, donde sus devotos cantan el nombre trascendental con la debida sinceridad. Shri Krishna es el disfrutador absoluto, como se afirma en el Gita. Aham eva sarava jananam bhoktacha prabhur eva cha. Es decir, yo soy el absoluto disfrutador y amo de todos los yayas o sacrificios, etc. Él no puede ser el objeto de nuestro placer sensorial en combinación con música y bandas y por lo tanto llamado Sankirtana. No podemos disfrutar de él mediante nuestros caprichos y hazañas irresponsables, por lo tanto él dice que vive solo allí donde sus devotos cantan su nombre. Él se niega a descender donde hay escasez de devotos porque estos nunca tratan de disfrutar de él o de su parafernalia de una manera pseudo-espiritualista. Su devoto sabe perfectamente que siendo Shri Krishna la personalidad absoluta de Dios, es decir, Purushottama, como se afirma en el Gita, no puede consentir en residir en un lugar donde su nombre trascendental, su fama, sus cualidades, etc., se consideren iguales a los nombres mundanos, etc., y por lo tanto se los nutre de una manera no devocional. En el Gita él ha declarado claramente que él no se revela a todos ni a nadie. Naham sarvasya prakasha yogamaya samavrita. El Dios absoluto siempre se reserva el derecho de no ser expuesto a aquellos cuyos ojos están cubiertos por las modalidades de la naturaleza. Sin embargo, su devoción comienza solo cuando uno ha aprendido las lecciones básicas del Gita en perfección. Este conocimiento perfecto del Gita se demuestra prácticamente mediante la entrega completa solo a Shri Krishna, dejando de lado todas las demás cosas. La primera etapa de la devoción a Shri Krishna comienza solo cuando uno está firmemente convencido de que solo mediante la devoción a Shri Krishna uno es capaz de realizar todos los demás deberes. Acatar los dictados de Shri Krishna es el verdadero desempeño de todos los demás deberes. Esta clase de devoción firme se llama Shraddha y mediante el desarrollo gradual de las actividades de Shraddha en la asociación de devotos, uno puede elevarse hasta la etapa de Prema Bhakti, el plano más elevado de los pasatiempos trascendentales de la personalidad de Dios.
Siendo tal la naturaleza del nombre trascendental del Señor, el nombre debe ser recibido a través de las fuentes trascendentales, es decir, de los labios de los devotos solamente, como se mencionó anteriormente. Los nombres trascendentales del Señor en sus diversas formas o manifestaciones tales como Rama, Nrsimha, Narayana, Krishna, Gopalam, Vishnu, Govinda, Radharamana, Gopinata, Setapati, Raghubara, Baladeva y muchos otros en el reino espiritual están siempre completos con las potencias trascendentales y por la misericordia del Señor no hay reglas estrictas con respecto al tiempo y el espacio para el cantor trascendental. El devoto que ha recibido el nombre de una fuente trascendental, es decir, de los labios de un devoto como el mencionado anteriormente, puede repetir el nombre en todo momento sin ninguna restricción. Con esto el Señor nos ha favorecido al permitir su asociación constante, de modo que uno siempre pueda vivir con Él, ir con Él, comer con Él, dormir con Él, trabajar con Él, sin ser perturbado por las leyes de la naturaleza o sus triples miserias. Tal es la infinita misericordia del Señor para con nosotros, pero aún así somos tan desdichados que no tenemos ninguna inclinación a cantar su nombre, a pesar de que Él está tan fácilmente disponible para las almas caídas de la era de la discordia. No hay nada que perder ni nada que gastar, sino todo que ganar al cantar el nombre del Señor. Pero aún así no tenemos ningún deseo genuino de cantarlo y debemos ver las causas por las que estamos tan poco inclinados a hacerlo, aunque el Señor se ha vuelto tan misericordioso con nosotros. En realidad, nuestra primera desgracia comenzó desde tiempos inmemoriales, cuando olvidamos el servicio trascendental del Señor y por lo tanto quedamos condicionados por las modalidades de la naturaleza material. Este desafortunado suceso se manifestó en tres formas bajo el siguiente encabezamiento: A. Disfrute material sin responsabilidad alguna. B. Obras buenas o malas para el fomento de la propensión antes mencionadas en la vida presente y también en los nacimientos futuros. C. Cultura del conocimiento material para hacer una medición de lo inmensurables. Todas las tres actividades mencionadas anteriormente, con sus diversos subtítulos, deben considerarse como nuestras desgracias, por las cuales siempre nos vemos impedidos de cantar los nombres trascendentales del Señor. El amor eterno espontáneo por el Señor es un derecho de nacimiento del alma Shiva, pero en la realización de esa conciencia pura, el trío mencionado anteriormente es el obstáculo. Se ve frenado en su marcha hacia adelante por esos rechazos y, como es natural, el alma Shiva tiende a ser contaminada por 10 clases de gérmenes patógenos conocidos como Namaparada, u ofensas a los pies del nombre trascendental del Señor, que se pueden descubrir en el Padma Purana. El devoto sincero que quiere alcanzar una perfección siddhi para sí mismo mediante el proceso de cantar el nombre del Señor debe abstenerse de las 10 clases de ofensas que se citan a continuación en el Padma Purana. Primero, la primera y más importante ofensa es el acto de difamar a los grandes santos que han glorificado el canto del nombre del Señor como el ejemplo de su propia vida y preceptos. De acuerdo con los principios morales ordinarios, nadie debe ser difamado por servir a un motivo ulterior. Pero aún así, de acuerdo con la gravedad de las diferentes ofensas, la difamación de los santos que han hecho mucho por la propagación del nombre de Dios y su fama debe considerarse la más grave de todas las ofensas. Por lo tanto, aquellos que están acostumbrados a difamar a tales santos son grandes ofensores espiritualmente, y tales personas no pueden tener acceso al nombre trascendental del Señor. Por lo tanto, debemos estar en guardia contra tal ofensa. Segundo, la segunda ofensa es colocar a la divinidad absoluta o Vishnu Tattva en la categoría de los semidioses que derivan sus poderes del Señor Supremo. El Señor Supremo es uno sin segundo y todos los demás dioses son sus servidores sin tener existencia separada como otra divinidad todopoderosa. Estos dioses subordinados se mencionan en el Gita como Anya Devata, es decir, dioses distintos de mí, Shri Krishna. Este Aviti Purvakam significa indebidamente o con ofensas. El Dios Supremo es Shri Krishna sin duda alguna, y esto está confirmado en todas las escrituras y especialmente en el Brahma Samhita como sigue: Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha Anadira Dir Govinda Sarva Karana Karanam. Es decir, Shri Krishna es el Señor primordial y el origen de todo. Él es la causa de todas las causas, Él es el Summum Bonum, la divinidad absoluta. Las manifestaciones plenarias de Shri Krishna son múltiples, tales como Rama, Nrsimha, Vishnu, etc. Pero todas esas manifestaciones son conocimiento absoluto. Por lo tanto, nadie es igual o mayor que el conocimiento absoluto. Este tema es en sí mismo un asunto de estudio por parte de los trascendentalistas, pero sin conocer la complejidad del conocimiento absoluto, aquellos que simplemente imaginan que la divinidad absoluta y los semidioses subordinados son uno y el mismo, cometen una gran ofensa a los pies del Señor Supremo. Los dioses subordinados como Shiva, Brahma, Ganesha, Surya, Indra, Chandra, Varuna,
etc., son encarnaciones cualitativas de la divinidad absoluta o, en otros casos, almas shivas con poderes delegados de la personalidad de Dios. No se debe confundir la existencia de los semidioses con la personalidad absoluta de Dios, ni se debe confundir a estos con ellos. Aquellos que desean alcanzar la perfección en el camino del canto de los nombres del Señor deben abstenerse de esa conglomeración de hechos en la ciencia espiritual. La tercera ofensa es el desprecio hacia el maestro espiritual. El devoto debe recibir el nombre trascendental del Señor de los labios trascendentales de un maestro espiritual genuino que sea 100% devoto del Señor y nada más ni nada menos, y luego comenzar a cantar el nombre trascendental del Señor mediante una repetición constante. El maestro espiritual mencionado anteriormente se conoce como el gurú, de quien se recibe la iniciación, o aquel de quien se recibe la instrucción espiritual. Uno debe tener una fe inquebrantable en ese maestro espiritual trascendental autorrealizado. Sin embargo, la autenticidad de ese maestro espiritual se puede conocer únicamente por sus actividades, que siempre son evidentes con respecto a todo lo que se hace para y en nombre del Señor. El maestro espiritual autorrealizado nunca se desvía de las reglas de los shastras, los libros de leyes, y siempre hace en la práctica lo que dice en teoría. Sin embargo, aquellos que inventan lecciones espirituales de su propio cerebro fértil, sin haber pasado por ningún entrenamiento espiritual de un maestro espiritual genuino, no pueden ser considerados maestros espirituales. Tanto la falta de respeto hacia un maestro espiritual genuino como el respeto hacia un maestro pseudo espiritual son ofensas de tercer orden. La cuarta ofensa es la difamación de la escritura estándar, como los 4 Vedas, los Upanishads, los Puranas, los Brahma Sutras, el Ramayana, el Mahabharata, el Gita u otras obras literarias que se ajusten a los principios de las escrituras mencionadas anteriormente. En el Gita, el propio Sri Krishna acepta los Brahma Sutras o el Vedanta Darshana como el estándar de todo conocimiento espiritual. En la sociedad espiritual, ninguna secta o sampradaya es considerada como un grupo genuino que no tenga una interpretación autorizada de los Brahma Sutras. La interpretación del Brahma Sutra por el grupo representado por el señor Chaitanya se conoce como Govinda Vaya del Acharya Baladeva Vidyabhushana. Por lo tanto, aquellos que inventan algún grupo espiritual sin conocer el Brahma Sutra de un maestro espiritual autorizado o lo interpretan sin la razón y la filosofía adecuadas, simplemente crean perturbaciones en la línea espiritual sin obtener ningún beneficio para ellos mismos o para sus desafortunados seguidores. Srila Rupa Goswami describe tales actividades no autorizadas de la siguiente manera: Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidim Vina Aikantiki Harer Bhakti Upataiva Kalpate. Las actividades pseudo-devocionales que no hacen referencias a las escrituras estándar mencionadas anteriormente son simplemente actos perturbadores en nombre de la espiritualidad. El practicante de Sankirtana debe abstenerse de tales elementos perturbadores. La quinta ofensa es malinterpretar la glorificación del nombre trascendental del Señor como hechos exagerados. En realidad, con el canto del nombre trascendental del Señor, todas las ganancias, sean materiales o espirituales, se obtienen automáticamente. Es simplemente una cuestión de tiempo que lleva a la fructificación del resultado deseado. Pero aquellos que piensan sin alcanzar la perfección que tales resultados son una exageración de los hechos cometen una ofensa del quinto orden. El ejecutante de Sankirtana debe abstenerse de tal tergiversación de los hechos. La sexta ofensa es inventar significados inventados o diseñados de los nombres de Hari el Señor o de las verdades de las Escrituras. Uno puede entender directamente que la palabra Hari significa la personalidad de Dios, quien es bienaventuranza eterna, conocimiento eterno y forma eterna, pero sin conocer la complejidad de la forma del Señor, etc. Aquellos que piensan que Hari significa el Brahman impersonal cometen ofensas de sexto orden. Hay otros que son aún menos inteligentes y sí inventan significados de la palabra Shri Krishna con la mente, Rama como satisfacción y otras cosas similares. Tales fabricantes de significados distorsionados generalmente no toman lo que es una interpretación directa y espontánea, sino que siempre tratan de imponer interpretaciones indirectas para su propio beneficio temporal solamente. También son grandes ofensores y el ejecutante de Sankirtana debe despedirse cuidadosamente de ellos. La séptima ofensa es entregarse a vicios con el argumento de cantar el nombre del Señor. Aquellos que son realmente receptores del nombre trascendental del Señor, de las fuentes trascendentales, y aquellos que cantan el nombre del Señor con mucho cuidado, sin ninguna ofensa como la mencionada anteriormente, no pueden entregarse naturalmente a los vicios como algo natural.
Pero por esa razón aquellos que cometen vicios intencionalmente sabiendo que siempre están con el Señor son los mayores ofensores de todos y sus esfuerzos para contrarrestar los vicios cometidos durante el día mediante el canto del nombre del Señor por la noche no pueden aceptarse como Sankirtana a ningún costo. Uno siempre debe protegerse contra tales artimañas pseudoespirituales para el bienestar propio así como para sus seguidores. Este tipo de ofensas se pueden comparar con el acto de verter agua sobre el fuego mientras está ardiendo. Verter agua y quemar el fuego no pueden ir juntos. La octava ofensa es equiparar el valor de todas las buenas obras con el canto del nombre trascendental del Señor. Las penitencias, la austeridad, la meditación, el ayuno, el metodismo, la moralidad o cualquier otra bondad que lleve al practicante a posiciones superiores de la vida no pueden ser equiparadas con el Sri Krishna Sankirtana. Aquellos que hacen eso también son ofensores a los pies del nombre trascendental. Los resultados de todas las buenas obras mencionadas anteriormente son después de todo de naturaleza material, porque solo pueden ofrecer a cambio prosperidad material y por lo tanto están limitados en el tiempo y el espacio. Pero el nombre trascendental del Señor y el Señor mismo no son diferentes. Como tal, la realización de la verdad absoluta no puede compararse con la bondad relativa. El practicante de Sankirtana debe estar en guardia contra la comisión de ofensas del octavo orden. La novena ofensa es predicar y aconsejar acerca de la naturaleza trascendental del nombre del Señor a una persona que es atea por temperamento, moralista mundana y adicta únicamente a los procesos elevacionistas. A menos que uno haya limpiado su corazón de tales contaminaciones, difícilmente puede ser elegible para recibir el nombre trascendental del Señor. Hay muchos maestros espirituales profesionales cuyo negocio es vender el nombre trascendental del Señor y estos comerciantes generalmente venden a personas que no son aptas para ello. Tales transacciones comerciales entre el maestro espiritual y el supuesto discípulo basadas en el intercambio de LSD son indudablemente grandes ofensas. El estudiante de Sankirtana debe abstenerse de la asociación con tales pseudo-espiritualistas para alcanzar la perfección en el proceso de Sankirtana. La décima y última, pero no la menos importante ofensa a los pies del loto del nombre trascendental del Señor es dejar de prestar atención a todas las ofensas anteriores y no dedicarse al canto del Señor trascendental del Señor a pesar de escuchar todas las glorias del sistema. Un estudiante serio de Sankirtana puede librarse de todas las ofensas mencionadas si así lo desea, conociendo bien las diferentes formas de ofensas y absteniéndose de ellas por todas las precauciones posibles. Sin embargo, esto puede hacerse sin dificultad mediante el canto continuo del nombre del Señor, y para un recitador constante del nombre trascendental del Señor no hay lugar para cometer tales ofensas. En conclusión, podemos añadir que sin cultura nada puede perfeccionarse. La cultura de la ciencia del Sankirtana es Sri Krishna mismo y ambas no son diferentes. En los asuntos mundanos solo los medios y el fin son diferentes entre sí, pero en la trascendencia los medios y el fin no son diferentes. Solo en la etapa preparatoria para cantar el nombre del Señor hay muchas posibilidades de cometer las ofensas mencionadas, pero por esa razón no debemos desanimarnos en lo más mínimo. Siempre debemos recordar que tanto la etapa preparatoria como la etapa de perfección del Sankirtana no son nada más que Sankirtana. La diferencia entre estas dos etapas es solo la realización y la no realización. De hecho, por lo tanto, todas las personas deben ser guiadas a la ciencia del Sankirtana por todos los medios y deben dedicarse al cultivo de la ciencia únicamente mediante el Sankirtana. Si se tienen en cuenta las ofensas descritas anteriormente, los cultivadores sinceros podrán evitarlas sin dificultad. En el Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami se dice que la mente debe estar fija en el canto del nombre y que las regulaciones deben servirles como sirvientes subordinados. La siembra de la semilla de Sankirtana debe realizarse inmediatamente en el corazón de todos y cada uno, y el proceso de riego de la semilla así sembrada debe realizarse mediante la escucha y el canto constante en la asociación de devotos. Cuando la semilla brote en el corazón, el jardinero debe protegerla por todos lados, guardándola contra las ofensas mencionadas anteriormente. En este proceso, la semilla del Sankirtana crecerá hasta convertirse en un gran árbol cuando el fruto néctar del amor de Dios madure automáticamente, y el jardinero podrá saborearlo trascendentalmente, venderlo y obtener una enorme ganancia de ello. Om Tat Sat. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.